Muy buenas tardes y muchas gracias por el interés en esta ponencia sobre neurociencia y enseñanza del emprendimiento para la sostenibilidad. Presenta Ana María Aguilera Luque del Tecnológico de Monterrey y vamos a ver qué contenidos vamos a tratar. Vamos a introducir un poquito qué es el neuroemprendimiento. Para ello manejamos algunas de las palabras clave que ven a su derecha, como neurociencia, emprendimiento, triple impacto, sostenibilidad o objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, pues nos preocupamos aquí por intentar dar respuesta a qué ocurre en el organismo de la persona emprendedora cuando está enfrentándose a estímulos que pueden estar relacionados con la sostenibilidad de sus decisiones o la ética de sus decisiones. Bueno, el neuroemprendimiento es un enfoque metodológico, es decir, lo que hacemos es aplicar las neurociencias al estudio de la empresa, en este caso específico al estudio del comportamiento emprendedor, y bueno, pues intentamos descubrir qué áreas y qué redes neuronales se activan cuando se realizan conductas o se tienen pensamientos que están asociados con el emprendimiento, así como otro tipo de respuestas fisiológicas, como pueden ser las respuestas electrodermales, musculares, el flujo sanguíneo o el movimiento ocular. Ahí tenemos alguna de la paratología que se utiliza dentro de la investigación para neuroemprendimiento. En cuanto a los objetivos de este estudio, bueno, pues lo que pretendíamos era sintetizar todos los aportes neurocientíficos sobre emprendimiento y su aplicación en la enseñanza del emprendimiento del triple impacto y emprendimiento sostenible. Para ello lo que hemos hecho pues es una búsqueda durante el mes de octubre de 2024 en la base de datos de Web of Science principalmente, con un rango de fechas entre 2014 y 2024 y algunas cadenas de búsqueda en todos los campos de la base de datos como las que se muestran ahí. Esa revisión bibliográfica, por lo tanto, son todo lo que se ha publicado en esta base de datos en los últimos 10 años que tenga relación con las neurociencias aplicadas al emprendimiento y las neurociencias aplicadas a la sostenibilidad. Bueno, ahí vamos a ver dentro de los resultados cómo hemos conformado la muestra final, ¿vale? Bueno, pues vemos que con las cadenas de búsqueda que estábamos empleando, los números de artículos que tenemos ahí por cada cadena de búsqueda, en total habíamos encontrado 29 artículos, pero 10 artículos estaban repetidos, por lo tanto el total de artículos eran 19 sin duplicados. A partir de ahí hemos empezado a hacer filtrado, ¿vale? Sobre los temas, pues si eran de emprendimiento, de sostenibilidad o de neuroemprendimiento, o si eran experimentales o no, o si trataban la neurosostenibilidad y eran experimentales, cuántos artículos había. Y luego lo que hicimos es intentar incrementar la muestra, incluyendo artículos de interés que estaban citados ya en la muestra inicial o que hemos encontrado en otras bases de datos en rastreos, pero no sistemáticos. En total hemos conseguido una muestra de 52 artículos que tratan sobre las temáticas que este estudio aborda. Ahí tenemos un poquito cómo se verían los diferentes eh, estudios que hemos incorporado a nuestro trabajo. Y bueno, pues vemos en cuanto a la palabra clave o la orientación clave hacia el neuroemprendimiento, pues esos son los estudios principales que hemos analizado. Y bueno, pues también con qué método han estado trabajando esos estudios. En cuanto a la parte de neurosostenibilidad, pues estos son los estudios principales que hemos estado analizando y con qué método han estado trabajando esos estudios para llegar a sus conclusiones. De las áreas temáticas, tenemos 13 estudios que están orientados al neuroemprendimiento, 16 a la neurosostenibilidad, 21 de ellos son experimentales y 11 hablan sobre emprendimiento sustentable, pero no exactamente tienen por qué estar tratando temas que tengan que ver con neurociencias, sino más bien con la psicología del emprendimiento. Vemos que hay cuestiones de diferencias genéticas, biológicas, exposición prenatal, por ejemplo, a la testosterona, que pueda estar indicando una mayor propensión al riesgo, o diferencias en el lóbulo frontal para la creatividad y la resiliencia de los emprendedores. También se han encontrado diferencias neuronales en cuanto al reconocimiento de oportunidades
o en temas de conectividad cerebral que se relacionan mucho con la flexibilidad cognitiva que tienen los emprendedores, en temas de neurociencia de la decisión, ¿vale? Como decisiones y sobre todo decisiones que tengan aspectos éticos activan una parte del cerebro u otra, o otros estudios nos hablan en general de capital cerebral, ¿vale? De cómo ese cerebro se puede alimentar adecuadamente para orientarlo hacia las acciones que nosotros queremos, que en este caso serían las de la sostenibilidad. En neurosostenibilidad también hay una serie de resultados que nos están hablando de posibles relaciones del grosor cortical con la emoción y el comportamiento proambiental, ¿vale? El tema del mapeo conceptual que supone un menor esfuerzo cognitivo y que nos conlleva un pensamiento sistémico hacia la sostenibilidad. El tema de identificación de percepciones irracionales con métodos neurocientíficos, la cuestión del neuroliderazgo, que parece que es importante a la hora de determinar cuáles serían las características de esos líderes que orienten hacia la sostenibilidad, y vuelve a repetirse el capital cerebral también en neurosostenibilidad. En experimentales vemos un poquito de todo, hay neuromarketing sostenible, estudios que van orientados exclusivamente a analizar la emoción o la ética de las decisiones o cómo se toman esas decisiones o la conciencia de la sostenibilidad. Hay también estudios que van orientados hacia los modelos cerebrales predictivos, ¿no? Que intentan cómo sería ese cerebro que pueda orientarnos o que pueda asegurarnos que las decisiones van a ir orientadas hacia la sostenibilidad. Temas de pensamiento sistémico, volvemos con el grosor de la corteza cerebral y el comportamiento sostenible que también se analiza de manera experimental, y luego otros rasgos que tienen que ver con el emprendimiento sustentable, como los rasgos de personalidad, va a repetirse el capital cerebral, el liderazgo, el servant leadership o liderazgo de servicio, que está muy orientado o está más relacionado con otros tipos de liderazgo con el comportamiento proambiental, cómo la educación universitaria puede, por plasticidad neuronal, puede cambiar el comportamiento también de los emprendedores. Hablan de acoplamiento de la identidad, de ciertos valores culturales, de cómo las normas sociales va conformando también el cerebro de ese emprendedor hacia la sustentabilidad. En cuanto a los resultados, pues encontramos con formación o tenemos evidencia neurocientífica sobre procesos psicológicos básicos, como por ejemplo la percepción y el bienestar mental, la percepción de entornos naturales y se relaciona con el bienestar mental, o el tema de procesos atencionales y sensibilización ambiental, o el aprendizaje que comentábamos antes y cómo eso modifica la plasticidad cerebral y por lo tanto ayuda a crear un cerebro más medioambientalista, por decirlo de una manera coloquial. El tema de la emoción y la relación con el emprendimiento sostenible. Hay temas que han abordado la memoria de trabajo visual, que tiene que ver mucho con la empatía, y también esa empatía nos conduce hacia la sostenibilidad. Luego hay una serie de estudios que, más que buscar procesos psicológicos básicos, van a hablar del procesamiento de la información, de cómo los diferentes cerebros procesan la información, y se han visto diferencias en cerebros, en la estructura y en el funcionamiento en cuanto al reconocimiento de oportunidades o la sensibilización ambiental por exposición hacia el entorno natural, cosas que tienen que ver con la biofilia y con las experiencias verdes y la mejor predisposición de la persona tanto a un estado de salud mejor, como vemos más adelante, como a una predisposición proambientalista. El tema de afectividad, empatía, compasión, altruismo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la oxitocina y la memoria de trabajo visual parece que tienen una gran importancia. Cuestiones de neuroética, de decisión y sostenibilidad que tienen que ver con el procesamiento automático, con los diferentes sistemas de procesamiento y también con los sistemas de recompensa. Han visto, por ejemplo, modificaciones en el córtex prefrontal dorsolateral que tienen que ver con estos aspectos éticos en la decisión. Y bueno, pues como discusión podríamos decir que la neurociencia, el emprendimiento y la sostenibilidad pues son necesarias, ¿vale? La neurociencia es necesaria para poder nutrir ese conocimiento sobre acciones que vamos a abordar para que puedan conducir hacia la sostenibilidad a través de la educación.
y también cómo esas acciones tienen que terminar pues, en empresas que son responsables, con emprendimiento hacia la sostenibilidad y comportamiento también de los consumidores hacia la sostenibilidad, pues al fin y al cabo en las aulas formamos tanto empresarios como consumidores y todo lo que sea orientarlos hacia ese comportamiento proambiental, pues va en beneficio de la sostenibilidad del planeta. Y bueno, pues como decíamos, es un aporte metodológico que es complementario a otros métodos tradicionales que utilizamos en los estudios de empresa, que no sustituye, sino que triangula información, por lo tanto nos ayuda a entender esa fisiología, pero la fisiología tampoco explica la totalidad del comportamiento porque entendemos que la persona y el emprendedor en este caso pues está inmerso en un contexto social y el emprendimiento es un fenómeno biopsicosocial, por lo tanto necesitamos de otras formas, de otras fuentes de información. En cuanto a limitaciones del estudio, bueno, pues es un campo que se está iniciando, que hay muy pocos estudios todavía, ¿vale? Muchos de los estudios que hemos visto son teóricos, hacen revisiones bibliográficas sobre revisiones de otra bibliografía, pero se necesita mayor cuerpo de estudios experimentales. Necesitamos estudios concentrados en otras regiones diferentes a las que abordan aquí, porque la mayoría pues están centrados en regiones de economía desarrollada, ¿vale? De países desarrollados, y esto significa también que la neurociencia no está democratizada, que solamente estos instrumentales se están manejando en unos países y en otros no, y por lo tanto el conocimiento que tenemos está sesgado. Tenemos un sesgo idiomático porque los trabajos que hemos realizado, que hemos revisado están en inglés exclusivamente, no sabemos qué está pasando pues, en otras áreas del mundo como Asia, que está produciendo estudios en este área, pero no conocemos exactamente cuál es el alcance de esos estudios. Y en cuanto a este estudio en específico, que forma parte de un estudio más grande, bueno, pues es la limitación en cuanto al número de bases de datos, que como digo, forma parte de otro estudio que ya está en desarrollo y que ampliará esas bases de datos para obtener más estudios que analizar. Implicaciones para el futuro, bueno, pues la neurociencia aplicada al emprendimiento y la sostenibilidad nos van a ayudar a entender dos áreas específicas, la plasticidad cerebral, ¿vale? Cómo podemos ir modificando el cerebro a través de la enseñanza y por lo tanto del aprendizaje, ¿vale? En cuanto a resiliencia, control emocional, temas de cognición, de alerta emprendedora, de identificación de oportunidades, de la asunción de riesgos, esa conducta prosocial que decíamos, comportamientos éticos y luego nos ayuda también a analizar las respuestas de la persona de una manera no consciente. Eso lo que evita es que ciertos sesgos en una respuesta autoinformada, que es a nivel consciente, pues hay una serie de sesgos cognitivos que se están presentando que con una respuesta fisiológica que la persona no puede controlar, pues evidentemente evitamos. Eso nos ayuda, justamente como decíamos, a triangular información y ver si realmente lo que nos está contando es lo que su organismo también nos está diciendo. En cuanto a futuras vías de investigación, por citar algunas, ¿vale? Pues temas de percepción y procesamiento de la información, por ejemplo, temas de ecodiseño, cómo se percibe, cómo se procesa esa información. En cuanto a atención y identificación de oportunidades hacia la sostenibilidad, ¿vale? Pues trabajar en ese área con más ímpetu, temas de actitud, ¿vale? De analizar actitud hacia comportamiento proambiental y prosocial, pues por ejemplo, cuál es la actitud hacia las energías renovables o hacia el consumo responsable, pero desde el ámbito de la neurociencia, como podrían hacer los estudios de neuromarketing. Tema de la intención proambiental, de encontrar discrepancias entre la posible conciencia social medioambiental y el comportamiento real que tiene la persona, ¿vale? Una cosa es lo que declaramos que queremos hacer o que hacemos y otra cosa es lo que realmente hacemos. Y cuestiones, por último, con uno de los temas que a mí me interesa muchísimo estudiar, que es la neurodiversidad, ¿vale? Cómo la neurodiversidad puede aportar hacia el emprendimiento y aportar hacia otra forma de orientar el comportamiento sostenible. Pues muchísimas gracias por su atención. Ahí les dejo mis datos de contacto y estoy abierta a cualquier pregunta que quieran plantearme.